Muy buenos días a todos ustedes, estimados colegas de esta investigación sobre el impacto cooperativo en Colombia. Voy a presentarles de una manera muy rápida lo que constituyó el modelo que desarrollamos en San Gil. Y en primer lugar, quiero contarles cuál fue la ubicación del estudio, realizado, coordinado por CENICOP, y con la idea de tener una primera muestra en distintas regiones del país. En su momento hablamos de Santander, hablamos de Cundinamarca y también de la posibilidad de avanzar hacia una de las otras regiones cooperativas del país, como Antioquia o el Valle del Cauca. La pregunta central era cómo medir el impacto de las cooperativas. Y en ese sentido discutimos como tres elementos básicos que constituirían la idea de medir el impacto. La primera es el desarrollo humano. ¿Qué impacto tiene la cooperativa en el territorio para medir el desarrollo humano? La segunda, ¿de qué manera impacta el cooperativismo en la aplicación de sus principios y valores? Y la tercera, ¿de qué manera el cooperativismo contribuye a la construcción de capital social, a la construcción de nuevas relaciones solidarias dentro de la sociedad? ¿Qué hicimos en el desarrollo de este trabajo? Lo primero que hicimos fue como contextualizar el estudio para el caso de Santander. En ese sentido, pues miramos cuál es la población de las distintas regiones del país. Santander tiene varias provincias y este estudio lo concentramos en las provincias del sur de Santander, que corresponden a la provincia de Guarentá, a la provincia Comunera y a la provincia Abeleña. Ahí damos en la investigación los datos de población de estos centros urbanos. Igualmente examinamos, porque era importante, cómo estaba el aspecto económico en el departamento de Santander, principalmente atendiendo a la población económicamente activa y al desarrollo que tiene esa población dentro del departamento. También miramos cómo era el tipo de empresa que hay en el departamento de Santander, para mirar a ver qué contrastes se podían establecer con las cooperativas que íbamos a examinar. Y finalmente nos acercamos en este contexto a dar una mirada rápida sobre cada uno de los municipios que formaban parte del estudio. Luego, con la colaboración con algunas bases de datos que nos enviaron del cooperativismo en Colombia por parte de Confecop y CENICOP, pudimos como hacer las cifras de algunos datos, de algunas variables del cooperativismo entre el año 2008 y 2011, que fue el último informe examinado en ese momento. Y luego nos acercamos al cooperativismo de Santander, mirando igualmente los elementos que venían de la información enviada o procesada por CENICOP. Y finalmente, pues presentamos una estadística levantada en su momento aquí en las provincias del sur de Santander sobre la presencia del cooperativismo. Y bueno, hicimos un planteamiento sobre varias cooperativas. El listado está en la diapositiva. Todas las cooperativas con los asociados, con una información básica sobre las cooperativas que íbamos a entrevistar o indagar. Y tomamos las variables estratégicas del impacto de las cooperativas. Tomamos la calidad de vida, la vivienda, la educación, el empleo, el crédito, la atención a la población vulnerable y la preservación del medio ambiente. Y en cuanto a los principios, la solidaridad y ayuda mutua, la confianza, la autonomía, la gestión democrática. Y en la construcción de capital social, principalmente la generación de alianzas, la construcción de nuevas cooperativas o asociaciones y la articulación de las empresas de economía solidaria. En cuanto a los actores consultados, vimos que era muy importante trabajar con los asociados, trabajar con los empleados y trabajar con los directivos. E igualmente hacer un grupo focal con los expertos cooperativistas de la región. Y esa metodología
con esos actores sociales empezamos el proceso de recopilación de las fuentes de información. Entonces tenemos como fuentes de información, por una parte los asociados directivos, expertos y trabajadores de la región, y por otra parte los informes de las cooperativas y finalmente otras fuentes bibliográficas de carácter nacional o de carácter local. Y bueno, ahí empezamos a hacer como algunas estadísticas de lo que pudimos encontrar. Ahí presento en el texto que va para ustedes como algunos datos. No son todos, sino alguna muestra de lo que lo que pudo aparecer, calificación por ejemplo del cumplimiento de los derechos cooperativos, calificación del cumplimiento de deberes por parte de los asociados, relaciones de confianza evaluadas por los directivos, en fin, una serie de datos que van mostrando cómo poder tipificar o caracterizar el impacto de las cooperativas en nuestro medio. En cuanto al desarrollo metodológico, que me parece importante que ustedes lo tengan en cuenta, está una primera parte que fue la preparación. Es muy importante dedicar un buen tiempo a preparar la formulación del enfoque teórico, la definición de los objetivos, la elaboración de instrumentos, la identificación y contacto de personas que puedan apoyar el proceso y el establecimiento de contacto con las cooperativas. Ese trabajo hay que hacerlo previamente a cualquier proceso de investigación. En segundo lugar está la formulación y organización operativa del proceso. Aquí tuvimos que hacer el establecimiento de contratos, la preparación académica del grupo de trabajo. Tuvimos aquí un grupo de trabajo formado por 8 personas que ayudaron a leer los informes, a recuperar la información y a hacer las encuestas. Y finalmente viene una etapa, o finalmente no, en el medio viene una etapa de levantamiento de la información de campo. Hay que programar con las cooperativas esa toma de información, aprovechando alguna de las reuniones, por ejemplo, del Consejo de Administración o alguna reunión de los asociados, para que haya facilidad en la toma de la muestra de las personas a entrevistar. Nosotros en algunas cooperativas hicimos un acuerdo con la gerencia y el consejo e hicimos una reunión específica se hizo una reunión específica para realizar las entrevistas y encuestas que íbamos a hacer. Luego también tenemos la organización de la información. Es muy importante que ojalá todos los instrumentos puedan ser fácilmente trabajados en línea. Para ello tendríamos que pensar en 2 tipos de instrumentos, los instrumentos cuantitativos, pero también los instrumentos cualitativos. Ambos son importantes para este tipo de investigación, a mi juicio. Y tuvimos 2 momentos de la redacción del informe final. Uno, hicimos una redacción acá, la enviamos a CENICOP. CENICOP hizo algunas preguntas, algunas observaciones y luego hicimos una edición final de este documento que finalmente se entregó a CENICOP. Esto es todo lo que hemos realizado. Me parece que, por último, dejo algunos elementos sobre los instrumentos que utilizamos. Utilizamos unos instrumentos: encuesta a asociados, encuesta a directivos, encuesta a trabajadores. Un segundo instrumento que utilizamos fue las reuniones con grupos focales. Un tercero, la guía, un instrumento de guía, de lectura y resumen de informes. Y un último guía que era como un instrumento para recopilar toda la información de cada cooperativa. Espero pues que esta presentación muy rápida pues abra un poco como la conversación que ustedes van a tener sobre el tema de impacto cooperativo en Colombia.